Buen día, mi nombre es Endimar Robles y voy a hablar sobre el brazo en su región posterior en la disección. El brazo está constituido por el húmero, el cual es un hueso largo que para su estudio presenta una diáfisis o cuerpo y dos extremos o epífisis. Nos vamos a concentrar en la cara posterior del húmero. Aquí vamos a tener el surco para el nervio radial, que también es llamado canal de torsión. Esto no quiere decir que el hueso se torcido sobre su eje longitudinal, sino que es la impresión ósea del paso del voluminoso nervio radial junto a la arteria braquial profunda. Superior a este surco vamos a tener la inserción del músculo tríceps braquial cabeza lateral, e inferior vamos a tener la inserción del mismo músculo pero su cabeza medial. El brazo va a tener dos compartimientos, el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. En el compartimiento anterior tenemos al músculo bíceps y al músculo braquial que se van a encargar de la flexión, mientras que en el compartimiento posterior tenemos al músculo tríceps braquial, que se va a encargar de la extensión. Para entrar en materia de disección debemos tener el cadáver en una posición de cúbito prono, la cual es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por estar boca abajo. En la región posterior va a estar ocupada por el músculo tríceps braquial. Este se compone por tres porciones, la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Para tener un mejor acceso al compartimento posterior debemos rotar el brazo medialmente, como lo tenemos en esta fotografía. Bien, antes de comenzar a diseccionar tenemos que tener un atlas de anatomía, que en este caso utilizamos el Atlas Netter, un manual de disección que utilizamos el manual de Grant y un libro de teoría que utilizamos el Laterjet. Lo primero que haremos es una línea longitudinal, desde el olecranon del cúbito hasta el músculo redondo menor, con un marcador para piel. Luego haremos dos líneas transversales también, una a nivel de la fosa del codo hacia el olecranon y otra a nivel del hombro. Bien, esta línea la vamos a trazar con un bisturí de mango número 3 y una hojilla número 15. Recordemos que debemos trazarla delicadamente porque la piel del dorso siempre va a ser más delicada. Una vez tengamos esta línea trazada, procederemos a retirar el tejido adiposo con una sonda acanalada. Al llegar a la fascia braquial, haremos una incisión con las tijeras desde el olecranon hasta el músculo redondo menor. Esta fascia, recordemos, si está en un buen estado, la podemos conservar, pero si está en un mal estado, debemos retirarla y colocarla en un recipiente para tejidos que puede ser una riñonera. Separaremos la fascia de los tabiques intermusculares. A modo de dato, la fascia braquial es de forma cilíndrica o manguito que va a recubrir al músculo tríceps braquial. De distal a proximal, en distal se va a continuar con la fascia antebraquial, mientras que proximal difiere porque se va a continuar con la fascia del músculo pectoral mayor y en la fosa axilar. Una vez tengamos descubierto la masa muscular, comenzaremos a examinarla. Siempre debemos recordar el uso de los guantes como medida de bioseguridad para nosotros mismos. Y tenemos acá el instrumental también, que va a ser el mango número 3, el bisturí número 15, la sonda acanalada, el puntero, pinzas de sostén como pueden ser el cray o el coger, y las tijeras punta roma y punta rectangular o punta recta. Bien, como podemos observar en esta fotografía tenemos al músculo deltoides que para poder hacer nuestra incisión bien podemos abarcarlo si la otra persona que va a diseccionar esta parte ya lo ha hecho. Acá vemos la masa muscular de los tríceps. Bueno, en realidad es un solo músculo, que van a diferir en sus disecciones proximales, pero sus disecciones distales va a ser la misma mediante un tendón común. Primero tenemos al músculo tríceps braquial cabeza larga, es este, que se va a originar desde el tubérculo infraglenoideo de la escápula bajo la cavidad glenoidea en una superficie rugosa y triangular. Su tendón es robusto, cilíndrico y aplanado. Luego tenemos al músculo tríceps braquial cabeza lateral, que se va a originar superior al surco para el nervio radial y del tabique intermuscular lateral. Y por último tenemos al músculo tríceps braquial cabeza medial, que se va a originar inferior al surco para el nervio radial. Y también va a tener parte de su inserción en el músculo anconio, en sus fascias. Acá vemos al nervio radial, que va a proceder desde el plexo braquial en C7. Este va a ser C6, C7 y C8. Vemos su trayecto en la parte posterior. Por aquí pasa por el surco para el nervio radial. Es muy importante recordar las relaciones del músculo tríceps braquial en su parte superior.
Primero tenemos en el cuadrilátero húmero-tricipital, que también es llamado espacio axilar lateral. Por acá van a pasar los vasos circunflejos humerales posteriores y el nervio axilar. Luego tenemos el triángulo homotricipital, que también es llamado espacio axilar medial. Por acá van a pasar los vasos circunflejos. Y el espacio más importante es el triángulo húmero-tricipital, que también es llamado triángulo de Avelino Gutiérrez. ¿Por qué es el más importante? Porque acá en sus límites va a tener al músculo dorsal ancho, al músculo redondo mayor, al húmero y la cabeza larga del tríceps. Por acá es por donde va a pasar el nervio radial y la arteria braquial profunda. Debemos también tener en cuenta que el tabique intermuscular lateral es el por donde va a perforar el nervio radial y la arteria braquial profunda. Bien, también acá en el nervio radial, él va a dar ramas para un nervio para la cabeza larga, un nervio para la cabeza lateral, un nervio para la parte superior de la cabeza medial y un nervio para la parte inferior de la cabeza medial y también uno para el músculo anconio. Este nervio radial lo vamos a limpiar muy bien con la sonda acanalada. También debemos seccionar la cabeza larga del músculo tríceps braquial para poder descubrir la cabeza medial. Estos músculos se van a limpiar muy bien con la sonda acanalada y con nuestros dedos los vamos a ir separando para poder observarlos. Su inserción terminal se va a dar mediante un tendón común que se va a insertar en el borde posterior del olecranol y en sus bordes laterales, y algunas fascias del cuerpo muscular se van a dirigir hacia el músculo anconio. Según un estudio por electromiografía, se concluyó que la preponderancia de la extensión está en el músculo bíceps braquial, cabeza medial. Una vez tengamos todos los músculos limpios y seccionados la cabeza larga, debemos también limpiar el espacio del triángulo de Avelino Gutiérrez, ya que recordemos que por allí es por donde pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Con la sonda acanalada. Continuamos con el codo. El codo es la región intermedia entre el brazo y el antebrazo. Por el hecho de su movilidad, los tegumentos en la parte anterior van a formar un pliegue. En este pliegue se va a dar la fosa del codo. En el tejido celuloadiposo que está bajo la piel vamos a encontrar las venas, que es donde se realizan las prácticas de venopunción. En el codo vamos a tener los movimientos de lo que es la flexión, la extensión, pronación y supinación. ¿Por qué? Porque son los movimientos que realiza el brazo que se van a dar sobre el antebrazo. Tenemos los relieves óseos. El relieve medial es el más palpable porque se da por el epicóndilo medial. En el relieve lateral es el menos palpable porque aquí el epicóndilo lateral va a estar cubierto por la masa muscular. Mientras que posterior tenemos al olecranón, que va a formar una saliente cuadrilátera. Él es muy palpable, es muy visible. Bien, con el codo vamos a tener lo que son las articulaciones, que van a articular la parte inferior del húmero con el cúbito y con el radio. Primero vamos a tener la articulación del húmero con el cúbito, que es la húmero-cubital. Va a ser una articulación de tipo glínglimo. Segundo, tenemos a la articulación del húmero con el radio, que es la húmero-radial. Va a ser un tipo de articulación de tipo esferoide. Y por último tenemos la articulación entre el cúbito y el radio, que va a ser de tipo trocoide, que permiten los movimientos del radio sobre el cúbito. Luego tenemos a la vascularización del brazo. Va a estar dado por la arteria braquial profunda, que va a compartir trayecto con el nervio radial. Tenemos también a la arteria colateral humeral superior y a la arteria circunfleja humeral posterior. Tenemos un dato, que es que las porciones de este músculo van a diferir en su inserción proximal, pero van a compartir su inserción distal, que va a ser en la cara posterior y lateral del olecranón. Y voy a hablar sobre la disección de antebrazo región posterior. El antebrazo está constituido por dos huesos, el radio y el cúbito. Se van a articular entre sí primero por la articulación radiocubital superior, que es de tipo trocoide, y sus superficies articulares se van a ensamblar como un pivote. Van a pertenecer a las sinoviales y sus movimientos solo se harán en el eje longitudinal. Sus medios de unión son el ligamento anular del radio, el ligamento cuadrado o densus y la cápsula articular. Entre ambos tenemos a la membrana interósea.
Está tendida desde el borde medial del radio hasta el borde lateral del cúbito. Es un elemento esencial topográfico, ya que divide el antebrazo en dos regiones, una anterior y una posterior. Por último tenemos a la articulación radiocubital inferior. Es de tipo trocoide y también es sinovial, pero es inversa a la superior debido a que el radio presenta una convexidad, mientras que la cabeza del cúbito una concavidad, esto con el fin del disco articular. Sus medios de unión son el ligamento radiocubital anterior, ligamento radiocubital posterior, cápsula articular y el disco articular, que también es llamado ligamento triangular. Es a nivel de estas articulaciones que se van a dar los movimientos de pronación y supinación, que son movimientos que realiza el antebrazo y su acción se va a ver ejercida sobre la mano. Por ello, el antebrazo es llamado aparato de la pronosupinación. Para poder entrar en materia de disección tenemos que tener una base sólida de lo que es la anatomía del compartimiento posterior del antebrazo. Este va a contener a los músculos extensores de la mano y de los dedos y se divide en una capa superficial y en una capa profunda. La capa superficial va a contener 6 músculos, que son los extensores de la muñeca y de las falanges proximales. Los vasos y nervios que van a inervar a ambas capas van a estar distribuidos en lo que es la capa de tejido conectivo que las divide. En los músculos superficiales de la región posterior del antebrazo tenemos primero al músculo anconio. Es un músculo de forma triangular que presenta una oblicuidad hacia inferior. Se origina desde el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara posterior del cúbito. Va a estar inervado por el nervio radial, va a estar irrigado por el círculo arterial del codo y su función es la extensión del antebrazo sobre el brazo. Va a reforzar la acción del músculo tríceps braquial y es en él donde se da la quinta parte de la fuerza requerida para lo que es el movimiento de la extensión. Luego tenemos el músculo braquiorradial, que se origina desde el tercio inferior del borde lateral del húmero y el tabique intermuscular lateral para insertarse en la apófisis estiloide del radio. Va a estar inervado por el nervio radial antes de su división sobre el codo y va a estar irrigado en dos porciones. Primero, en la porción superior, por la arteria recurrente radial, en su porción inferior, por la arteria radial. Este músculo también es llamado músculo supinador largo. La función de él es la flexión del antebrazo sobre el brazo. Un dato importante sobre este músculo es que su tendón terminal a nivel de la articulación radiocarpiana va a producir la pared lateral del canal del pulso. Seguimos con el músculo extensor radial largo del carpo. Se origina desde el borde lateral del húmero y el tabique intermuscular medial para insertarse en la superficie externa del radio debajo del músculo abductor corto del pulgar y extensor corto del pulgar. Se va a inervar por el nervio radial, va a estar irrigado por la arteria recurrente radial y va a originar una arteriola que va a acompañar al nervio hacia el músculo. La función de él es extender la mano sobre el antebrazo. Tenemos el músculo extensor radial corto del carpo. Se va a originar desde el epicóndilo lateral del húmero y el ligamento colateral radial del codo. Se va a insertar en la apófisis posterior de la base del tercer metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio radial por un ramo profundo y va a estar irrigado por la arteria recurrente radial, por el círculo articular del codo, el arterial, y por las ramas de la arteria interosa posterior. La función de él es extender la mano sobre el antebrazo, pero su tendón terminal presenta una oblicuidad que va a producir movimientos de abducción. Seguimos con el músculo extensor de los dedos, que se origina desde el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar mediante 4 tendones o cintillas del segundo al quinto dedo. Él va a estar ubicado entre el músculo extensor radial corto y el músculo extensor del dedo meñique. Bajo él va a transcurrir un ramo del nervio radial. Va a estar inervado por el nervio interoso posterior. La función de él es extender los dedos sobre el metacarpo y a través de este movimiento extender la mano sobre el antebrazo. Tenemos también al músculo extensor del dedo meñique. Es un músculo mucho más delgado y acintado.
Él se va a originar desde el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la superficie dorsal del quinto dedo. Va a estar inervado por el nervio interoso posterior y su función es la extensión del dedo meñique y le da una independencia relativa. Por último tenemos el músculo extensor cubital del carpo. Se origina desde el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en el quinto dedo. Va a estar inervado por el nervio interóseo posterior y su función es la extensión de la mano sobre el antebrazo y su tendón terminal presenta una oblicuidad que va a producir movimientos de aducción. También tenemos a los tabiques intermusculares en la parte anatómica. Son mucho menos evidentes que en el brazo. Tenemos el lateral y el medial. El lateral se va a adherir al radio y es más delgado que el medial, que se va a adherir a la fascia del cúbito y al cúbito. Tenemos al nervio radial, que se va a originar en la cara anterior, va a ingresar por la fosa cubital, va a inervar al músculo supinador y en su porción distal va a emerger hacia la parte posterior del antebrazo. Allí, él va a inervar al músculo extensor de los dedos, que es el músculo más lateral de la capa superficial, al músculo extensor del dedo meñique y al músculo extensor del carpo. A nivel del músculo extensor de los dedos se va a continuar como un nervio interoso posterior. Tenemos también la arteria radial, que se origina también en la cara anterior del antebrazo, va a irrigar al músculo supinador y va a pasar por encima de la membrana interósea para estar en el compartimento posterior del antebrazo. Allí va a ascender bajo el músculo anconio, bajo el músculo anconio, para anastomosarse sobre el epicóndilo lateral del húmero. El círculo, aquí podemos explicar de una vez lo que es el círculo arterioarticular del codo, que es una formación vascular anastomótica muy importante, que se va a originar a nivel del epicóndilo lateral del húmero y va a dar numerosas ramas para los músculos extensores del compartimento posterior del antebrazo. Una vez definida toda la parte anatómica, podemos comenzar a entrar en materia de disección. El cadáver lo vamos a trabajar en posición supina, que es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por estar acostado boca arriba y con las extremidades extendidas. En los instrumentos primero tenemos que tener un atlas para guiarnos, un manual de disección, en este caso utilizamos el manual de Grant y de Cheater. Bisturí mango número 3, hojillas número 15, disección con dientes y sin dientes, tijeras rectas y punterroma, una sonda acanalada y un marcador para piel. Tenemos los pasos superficiales de la disección, que son retirar la fase antebraquial del codo a la muñeca, identificar los músculos de la capa extensora y seguir sus inserciones distales, liberar los tendones del retináculo extensor y retraer los tendones para mostrar los músculos de la capa profunda. Lo primero que haremos será trazar una línea medio longitudinal desde el olecranol al retináculo de los extensores. Luego haremos dos líneas transversales, una desde la apófisis estiloides del radio hacia el cúbito y otra desde el olecranol hacia la fosa cubital. Una vez tengamos la línea trazada, con el bisturí trazaremos esta línea delicadamente varias veces, ya que la piel del dorso siempre es más delicada y menos profunda. ¿Por qué la haremos superficial? Porque debemos tener mucho cuidado de no profundizarla muy rápido para no dañar la vena cefálica ni la vena basílica. Una vez hayamos realizado la incisión, comenzaremos con la sonda acanalada y la disección sin dientes a retirar el tejido adiposo. Una vez que tengamos retirado el tejido adiposo, nos encontraremos con la fascia antebraquial, que es una vaina cilindrocónica que va a recubrir en las masas musculares del epicóndilo lateral del húmero, epicóndilo medial del húmero y el olecranón del cúbito. Es aquí donde alcanza su máximo espesor. Se va a continuar hacia superior con la fascia del brazo y hacia inferior como retináculo extensor y retináculo flexor. Esta fascia la vamos a cortar con una tijera por su superficie posterior. La incisión de la fascia antebraquial la realizaremos desde el olecranón hasta el retináculo extensor. El retináculo extensor es una especialización de la fascia antebraquial.
Este retináculo lo vamos a conservar. Ahora bien, separaremos la fase antebraquial con ayuda de nuestros dedos y una sonda acanalada de los músculos superficiales. La fase la podemos conservar o la podemos retirar. La conservaremos si está en un buen estado y la desecharemos si está en un estado muy deteriorado. Será desechada en un recipiente para tejidos que bien puede ser una riñonera. Tendremos en cuenta que 6 de los músculos de la capa superficial van a originarse desde el epicóndilo lateral del húmero por medio de un tendón común. Estos 4 músculos son el extensor de los dedos, extensor del dedo meñique, extensor radial del carpo y el extensor radial corto del carpo. Este tendón lo vamos a descubrir de una manera muy buena limpiándolo con la sonda acanalada. También en el retináculo de los extensores vamos a identificarlos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a servir de guía para identificar positivamente a los músculos de la capa superficial. Por el retináculo extensor van a pasar por unos túneles osteofibrosos que van a estar recubiertos por las vainas sinoviales. La vaina sinovial tiene 2 láminas, una parietal y una visceral. La parietal va a recubrir a los túneles osteofibrosos por los cuales van a pasar los tendones. Se inicia en forma proximal al retináculo de los extensores y se extiende en forma distal al dorso de la mano. Hay que liberar y elevar los tendones del músculo extensor de los dedos, extensor del dedo meñique y extensor cubital del carpo. Liberaremos en su porción cubital al tendón del músculo extensor cubital del carpo. Luego retraeremos en forma lateral a los tendones para descubrir a los músculos de la capa profunda del antebrazo. Mientras hacemos esto, hay que limpiar y preservar las pequeñas ramificaciones que entran a esta masa muscular por la parte proximal del antebrazo. Entre estas capas vamos a tener a la arteria interosa posterior, el nervio y sus ramificaciones. Buenas, mi nombre es Gabriel Rodríguez, pertenezco al primer año de medicina de la Facultad del Núcleo Táchira y me corresponde hablar sobre el antebrazo en el plano profundo en cuanto a lo que son sus músculos. Encontramos lo que es el supinador, el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor propio del índice. La disección se basa en lo que son en 5 pasos, que es retirar la fase antebraquial del codo a la muñeca, identificar los músculos extensores y seguir sus inserciones distales, liberar los tendones del retináculo extensor, retraer los tendones para mostrar la capa muscular profunda e identificar la tabaquera anatómica. Los instrumentos a utilizar son un mango de bisturí número 4, una hojilla de bisturí número 23, una sonda acanalada, una pinza de disección Roma, una pinza de disección con dientes o una tijera. Y entre los materiales, la bata quirúrgica, la mascarilla quirúrgica propiamente, los guantes de examen, eso sí varía dependiendo cada una de las personas o en algunos casos aquellas personas que son alérgicas al látex. Encontramos también lo que es la glicerina, la cual debe ser de uso no comestible. Hay que recordar que los músculos del antebrazo en su capa profunda son extensores de la mano y son aquellos que provocan la supinación de la mano, la extensión del dedo índice y la abducción y extensión del pulgar. Cabe destacar que el músculo supinador se origina, ¿sí?, al nivel de lo que es el olecranon lateral, el ligamento colateral, tenemos también el ligamento anular del radio y tiene su inserción en lo que es el radio entre la tuberosidad del radio, ¿sí?, y la inserción del pronador redondo. Se encuentra inervado por el nervio radial C6, C7. Tenemos también lo que es el músculo aductor largo del pulgar. El músculo aductor largo del pulgar lo tenemos en su origen en lo que es el radio y el cúbito, en sus caras dorsales, a nivel de las membranas interóseas, ¿sí?, como podemos ver acá. Y tiene su sección en la base del primer metacarpiano, que baja completico en esta trayectoria, primer metacarpiano, y la base del primer metacarpiano. Lo inerva también lo que es el nervio radial de C7 y C8. Tenemos el extensor corto del pulgar. Este músculo extensor corto del pulgar lo encontramos en una capa un poquito más profunda por debajo del aductor largo del pulgar,
y se encuentra originado literalmente en lo que es en la cara posterior del radio y la membrana interósea. Se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y se encuentra inervado por el nervio radial C7 y C8, al igual que los anteriores. Tenemos también el músculo extensor largo del pulgar. ¿Sí? El músculo extensor largo del pulgar, este que vemos acá, se encuentra originado en lo que es en el cúbito, en la cara posterior y la membrana interósea. Tiene su inserción ya en la base de la falange proximal del pulgar, ¿sí? Lo vemos acá. Y se encuentra inervado, igual que sus anteriores, con el nervio radial entre C7 y C8. Y por último, pero no menos importante, el músculo extensor del dedo índice. Se encuentra originado en lo que es en el cúbito, en la cara posterior y la membrana interósea también. Y se inserta literalmente en lo que es la expansión aponeurótica, ¿sí? Dorsal del índice, también inervado por C7 y C8. Cabe destacar que el músculo supinador es el único, recordar, o sea, mejor dicho, que el músculo supinador es el único inervado por el nervio radial C7 y C8, y los demás músculos son inervados por C7 y C8. Aquí tenemos unos cortes anatómicos tomados del Moore y se fue el nombre, del McMinn, en cuanto a lo que es los músculos en vista real. Para seguir lo que es la introducción de la disección, de cómo vamos a localizar esto, hay que cortar el retináculo extensor para volver de forma maleable o que se suelten los tendones del músculo extensor de los dedos, ¿sí? Retraer los tendones medialmente y las inserciones proximales de los 4 músculos de la capa extensora profunda, como es el aductor largo del pulgar, el aductor largo del pulgar, ¿sí? Tenemos también el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar y extensor del índice son las superficies posteriores del radio, el cúbito y la membrana interósea. Como segundo, debemos identificar lo que son el tendón de cada uno de los músculos y seguirlos hasta su inserción distal. Aquí los encontramos. Estamos identificando cada uno de los tendones junto con su inserción distal, y que en algunos casos tenemos la base de la falange distal del pulgar o la expansión aponeurótica dorsal del dedo índice. Cabe destacar que el tendón del aductor largo del pulgar se adhiere a la base del metacarpiano. Aquí está, base del primer metacarpiano, ¿sí? Tenemos también el extensor corto del pulgar que se adhiere a la base de la falange proximal, base de la falange proximal del pulgar. Y tenemos el extensor largo del pulgar que se adhiere a la base de la falange distal del dedo 1 o del primer dedo. Tenemos también el extensor del dedo índice que se une a la expansión del extensor, ¿sí? Cabe destacar que hay que identificar lo que es la tabaquera anatómica, la capa de rape anatómica de una depresión en la superficie que encontramos literalmente en la mano. Bueno, en la inserción entre la mano y el antebrazo, es una depresión, literalmente, delimitada anterior por el tendón del aductor largo del pulgar, que es el que encontramos acá, ya va, aductor largo del pulgar, ¿sí? Y aductor largo del pulgar y el tendón extensor del corto del pulgar, aquí está. Ahí tenemos lo que es la tabaquera anatómica, que es esta misma depresión que se crea aquí. El límite posterior de la caja del rape anatómica es el extensor posilius longis tendón. A ver, aquí vamos con... Dentro de esta tabaquera anatómica, cabe destacar que se busca literalmente lo que es la arteria radial, que es aquella que nos inerva todo esto
todos estos músculos, por lo que se debe utilizar una sonda para limpiar la arteria radial con mucho cuidado, haciendo seguimiento sin llegar a dañarla. Se puede desaparecer o perder el rastro entre las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal. Hay que tomar mucho en cuenta la importancia de lo que es el arco carpiano, ya que recibe una rama de la arteria radial que nace en la caja del rape anatómico. Ya en la que es la cercanía del codo, ¿sí? Debemos utilizar los dedos como tal, ¿sí? Para retraer los músculos. Esto lo que vamos a hacer es ayudar a que los ligamentos pues nos den la dirección hacia qué lado se estaba insertando, ¿sí? Tenemos también la cara lateral del codo, vuelve a encontrar el nervio radial, lo que es el plano del tejido, un conjuntivo entre los músculos braquiorradial y el músculo braquial. Hay que observar la parte de lo que es el nervio radial que se divide en la rama superficial y la rama profunda, en este caso la rama profunda, que literalmente entra en el músculo supinador. La rama profunda del nervio radial, donde emerge del borde radial del músculo supinador, su nombre cambia a nervio interóseo, ya que pasa a través de lo que es el nervio interóseo, en una posterior ubicación, ya que este mismo ayuda en lo que es la proporción de las ramas motoras a los músculos extensores. Para hacer un seguimiento de la dirección en cuanto a lo que es la disección, se vuelve a colocar los músculos en el compartimiento posterior del antebrazo y se utiliza la muestra disecada para realizar las inserciones de los tendones extensores. Hay que tomar en cuenta que los tendones de 3 músculos de lo que tenemos presentes, se unen a los extremos proximales de los huesos. Y estos extremos proximales, proximales son en hueso metacarpiano. Estos 3 extensores de la muñeca funcionan sinérgicamente, o sea, en conjunto con los flexores de los dedos. Un agarre firme requiere una muñeca extendida, por lo mismo son importantes. Hay que revisar lo que es también la expansión del extensor del dedo número 3, ¿sí? Los músculos que se insertan allí y la acción de cada músculo, pero esto ya va más de la mano con lo que es mano a nivel posterior. Hay que revisar también el trayecto de la rama interósea común de la arteria cubital y observar cómo el trayecto de la arteria radial desde la fosa cubital hasta el arco palmar profundo. Hay que recordar la regla de la inervación del compartimiento del antebrazo, en el que el nervio radial inerva absolutamente todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo, y hay que tomar en cuenta que no hay músculos intrínsecos en el dorso de la mano, por lo tanto no hay músculos en la mano que estén inervados por el nervio radial. Como vemos acá, la parte de las arterias del antebrazo en su visión posterior, encontramos lo que es la arteria interósea común, la arteria interósea posterior y la arteria interósea anterior. Todo esto va a ir directamente unido a lo que es la membrana interósea, a la arteria interósea anterior, rama posterior también, y nos va a hacer una ramificación a la arteria cubital, ramo metacarpiano radial, y crear la red carpiana dorsal. Para así, de esta misma red carpiana dorsal salen las ramas perforantes y las arterias digitales dorsales. En lo que es la parte de los nervios del brazo, como ya lo mencionamos, tenemos lo que es el nervio mediano y el nervio cubital, pero recordemos lo que establecimos aquí arriba, de que están inervados todos los músculos profundos del antebrazo por el nervio radial desde C6 hasta C7, ¿sí? Recordemos que es importante, ya que es el que manda la sensación de dolor, de adormecimiento o cualquier otro tipo de estímulos a la corteza cerebral.
La fuente de información fue sacada del libro Prometheus, el Atlas de Anatomía, en cuanto a lo que son partes de imágenes, desde la página 296, 297, 316, 317, 318 y 320. Y el Gran Atlas de Anatomía de Macmillan en la quinta edición del español, en la unidad 4, en la parte de miembro superior. Muchas gracias. Para finalizar, voy a explicar la disección del dorso de la mano. Los instrumentos que se utilizan aquí consisten en un bisturí, unas pinzas sin dientes para sujetar los tejidos, así como un estilete y una sonda acanalada. En cuanto al procedimiento, los pasos que se deben realizar son los siguientes. Se delimita el dorso de la mano marcando las siguientes zonas. En el borde inferior se marca el pliegue de la extensión de la muñeca. En el borde superior se marca la línea que pasa por las articulaciones metacarpofalángicas. Luego de esto se marca el borde lateral y el borde medial de la mano. Cuando ya tenemos delimitado el dorso, iniciamos con la incisión de la piel. Esta debe ser realizada de la siguiente forma. Se hacen dos incisiones en el borde inferior y el borde superior. Luego de esto realizamos una inserción vertical por los puntos medios de ambos. Esta inserción vertical será prolongada a través del tercer dedo hasta la base de la uña. Luego separamos la piel en los colgajos. Aquí nos encontraríamos a los vasos y nervios superficiales. Entonces, en esta etapa se realiza la disección de los vasos, los cuales por su coloración son fácilmente reconocibles. E inmediatamente después se disecan los nervios, los filetes nerviosos más importantes, eliminando el tejido subcutáneo para así presentarlo claramente. Luego se realiza la disección del retináculo extensor y de la aponeurosis superficial. Esta se realiza de manera muy similar a la que realizamos en la piel, ya que se realiza una incisión en el borde inferior sobre el extremo distal del retináculo extensor y luego sobre el borde superior en la base de los dedos. Luego de esto se realiza una incisión vertical en los puntos medios de ambas y se separan. En cuanto a los músculos interoseos dorsales, para llegar a ellos es necesario suprimir la fascia dorsal profunda, así como seccionar los tendones de los extensores a nivel del retináculo extensor y luego reclinarlos hacia la cabeza de los metacarpianos para que no sean partes del plano profundo. Continuando, voy a describir las estructuras anatómicas que se observan de superficial a profundo. En primer lugar, conseguimos las fascias dorsales. La fascia dorsal superficial, esta se inserta por arriba del retináculo extensor y parece continuar a la fascia del antebrazo. Esta fascia cubre los tendones del extensor y está separada de los tegumentos por las venas y los nervios superficiales del dorso de la mano. Luego estaría la fascia dorsal profunda. Esta se encuentra extendida sobre los espacios interóseos y tapiza la cara dorsal de los músculos interóseos dorsales. Ambas fascias son extremadamente delgadas y se detienen a la altura de las articulaciones metacarpofalángicas. Luego de esto podemos observar las venas. Tenemos por aquí la vena cefálica, la cual finaliza en la base del pulgar al nivel de la tabaquera anatómica. De aquí da continuación a la red venosa dorsal, la cual forma en conjunto con la vena basílica. Esta red venosa dorsal se ramifica y forma las venas intercapitulares, las cuales pasan a través de las cabezas de los metacarpianos. Luego estas también se ramifican y forman las venas digitales dorsales, cuales son redes en la cara dorsal de los dedos. Son muy variables y son singulares para cada ser humano. Luego de esto, en esta misma capa observamos los nervios. Tenemos el nervio cubital y el nervio radial. El nervio radial es la continuación del fascículo posterior del plexo braquial. Esta de aquí es su rama superficial, la cual se origina a nivel del músculo supinador, el músculo flexor largo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. Esta desciende hacia el tercio distal del antebrazo, pasando bajo el tendón del músculo braquiorradial, dirigiéndose hacia el dorso del antebrazo, perforando la fascia y llegando aquí al dorso del carpo sobre el nivel de la tabaquera anatómica.
Aquí se divide en las diversas nervios digitales dorsales. Luego, en este lado conseguimos el nervio cubital, el cual es la continuación del fascículo medial del plexo braquial y conduce fibras de las raíces nerviosas de C7 a T1. Es un nervio fundamental para los músculos cortos de la mano. Esta se origina en la parte distal del antebrazo. Luego se dirige hacia abajo a la zona dorsal de la muñeca, pasando bajo el tendón del músculo flexor cubital del carpo. Llega a esta zona y se divide en 3 nervios digitales dorsales. Luego, en esta siguiente capa, nos encontraríamos al retináculo extensor, también conocido como ligamento anular posterior del carpo. Esta es una lámina fibrosa que impide que los tendones, al contraerse sus músculos, deformen la superficie del antebrazo. Este se inserta de manera medial sobre el borde lateral y el extremo distal del radio, y de forma lateral se inserta en la apófisis estiloides del cúbito, así como en los huesos pisiforme y piramidal. Debajo de ella se encuentran 6 compartimientos osteofibrosos o canales por los cuales pasan los tendones de los músculos extensores hacia el dorso de la mano. Estos compartimientos osteofibrosos son conocidos como vainas tendinosas dorsales del carpo, las cuales se dividen en los 6 compartimientos que ya mencioné. El primer compartimiento está compuesto por los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y músculo extensor corto del pulgar. Luego, el segundo compartimiento está formado por los tendones de los músculos radiales, de los músculos extensores radiales largos del carpo, largo y corto del carpo. Luego de esto, en el tercer compartimiento, conseguimos el extensor largo del pulgar. Luego, en el cuarto compartimento, se consiguen el extensor del índice y el extensor de los dedos. En el quinto compartimento está el extensor del meñique, y para finalizar, en el sexto compartimento se encuentra el tendón del músculo extensor cubital del carpo. Los músculos. Los primeros músculos que se logran apreciar son los de la capa superficial. Entre estos están el músculo extensor de los dedos. Este es el más medial de la capa superficial. Tiene su origen en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero y en la fascia que lo cubre. Luego estos tendones se insertan en el nivel de las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos 2, 3, 4 y 5. Además de esto, produce una expansión fibrosa que se inserta en la base de las falanges proximales. Su acción es la de extender las falanges proximales sobre los metacarpianos y, por medio de esto, la mano sobre el antebrazo. Luego conseguimos el músculo extensor del meñique. Este tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y la fascia que lo recubre. El tendón de este músculo se inserta en la misma zona que el tendón del extensor de los dedos. Su acción, refuerza la acción del extensor de los dedos mediante la extensión del meñique y contribuye también a la independencia de movimiento de este dedo. Luego encontramos el músculo extensor cubital del carpo. Este se inserta arriba en el epicóndilo lateral del húmero y la fascia que lo recubre, y abajo en el tercio distal del antebrazo sobre la cara y el borde posterior del cúbito. Luego de esto, su tendón se fija en la base del quinto metacarpiano. La acción que realiza es la de extender la mano sobre el antebrazo. Luego pasaríamos a la cava profunda. En esta se consiguen los siguientes músculos: el músculo abductor largo del pulgar, el cual tiene su origen en la cara posterolateral del cúbito, en la membrana interósea del antebrazo y en la cara posteromedial del radio.
Luego de esto, su, luego de esto, su tendón se inserta en la base del primer metacarpiano. Luego de esto conseguimos al músculo extensor largo, corto del pulgar. Este tiene su origen en el cúbito, la membrana interósea y el radio, por debajo de las inserciones de origen del músculo abductor largo del pulgar. Su tendón cruza la cara dorsal del primer metacarpiano y se inserta en la base de la falange proximal. Su acción es extender la falange proximal, aunque también posee una acción secundaria, la cual es abductor del primer metacarpiano. Luego de esto conseguimos al músculo extensor largo del pulgar, el cual tiene su origen en la cara posterolateral del cúbito y la membrana interósea del antebrazo. Su tendón se inserta en la falange distal del pulgar y su acción consiste en extender esta falange distal. Luego conseguimos el músculo extensor del índice. El músculo extensor del índice tiene su origen en el tercio distal del antebrazo, en el cúbito y la membrana interósea adyacente a este. Su tendón se inserta en la misma zona que el extensor de los dedos y su acción básicamente es reforzar la acción del extensor de los dedos mediante la extensión del índice. Todos los músculos que acabo de describir son inervados por el ramo profundo del nervio radial y la vascularización está a cargo de la arteria interósea posterior. Luego conseguiríamos la tabaquera anatómica, la cual es una depresión de forma triangular que se observa en el dorso de la mano cuando se extiende y se realiza la flexión del dedo pulgar. Se ubica en el dorso del carpo y en su límite medial está definido por los tendones del músculo abductor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar, mientras que su límite lateral está establecido por el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Su nombre data de los siglos XVII y XVIII, ya que las personas durante aquella época solían utilizar esta zona para aspirar tabaco con la nariz. Por abajo, por el fondo de la tabaquera anatómica pasan los tendones de los músculos extensores radiales del carpo y apoyado sobre el trapecio se encuentra la arteria radial. Tenemos los músculos interóseos dorsales. Número de 4, estos ocupan todo el espacio de los espacios interóseos. Esto se inserta en los dos metacarpianos que delimitan cada espacio interóseo y luego siguen el curso hacia los dedos. Estos están inervados por el ramo profundo del nervio cubital, el cual produce filetes delgados que llegan a los músculos por la cara palmar o anterior. Su vascularización está a cargo de pequeñas ramas del arco palmar profundo, así como el arco dorsal del carpo. Y su acción es la de extender las falanges proximales sobre los metacarpianos. Las arterias. La arteria radial es la rama externa de la bifurcación de la arteria braquial. Esta se extiende desde su origen en la fosa cubital hasta la tabaquera anatómica, justo por encima del trapecio. De aquí se bifurca y forma el arco dorsal junto con la rama carpiana dorsal, la rama carpiana dorsal de la arteria cubital. Este arco dorsal está situado en contacto con la primera fila del carpo. A partir de aquí origina las arterias metacarpianas dorsales del segundo, tercero y cuarto espacio interóseo, las cuales luego se ramifican en los dedos. Mientras tanto, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio es una colateral de la arteria radial.
Esa fue toda la presentación. Muchas gracias por su atención.